Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido, por la asistencia. A nosotros nos hace mucha ilusión estar aquí en la Route CX. Cuando vimos lo de la X pensamos que a lo mejor, no sé, venía Nacho Vidal y Amarna Miller a dar una charla y con muchas demos y eso. Pero bueno, al final creo que no han venido. Vamos a hablar de Rootkit Busters, que es básicamente cazar rootkits en entornos Linux y Windows. O sea, perdón, en entornos Linux y Unix. ¿Pasas? Sí. Bueno, un poco presentación. Yo era editor del blog Security by Default, que no sé si lo conocéis o todavía lo seguís, a pesar de que no actualizamos desde hace como 2 o 3 años. He desarrollado herramientas como Unhide, Anti-Ransom, Radiography y otras más. Y me podéis seguir en Twitter en @yjesus. Actualmente estoy haciendo cosas en Negarante, que bueno, pues nos dedicamos a la certificación digital de contenidos y otras cosas. Yo tengo esto. Ah, vale. Gracias. Diadema. Sí. Bueno, yo soy David Reguera y bueno, llevo más de 10 años trabajando de estas cosas, pero como hobby y tal, pues algunos más, desde que era un niño pequeño. Y bueno, mi experiencia básicamente es con el tema de malware, cuando a poca gente le interesaba el asunto de cómo funcionaba, de las cosas más avanzadas, sobre todo temas de kernel, sobre todo. Y bueno, es una de mis pasiones y bueno, he programado algunas cosillas en estos proyectos que salen aquí, en el X64DBG, en el Rootkit Unhooker, y he hecho algún plugin y bueno, cosas de estas. Y bueno, ese es mi Twitter, por si me queréis seguir alguno. Y el que me esté escribiendo todo el rato al móvil, pues que pare, por favor. Bueno, por mi parte, nada más. Y bueno, vamos a pasar un poco a lo que es la presentación. Sí. Bueno, un rootkit, lo que hay que decir es que no es exactamente el fin. Normalmente cuando alguien utiliza un rootkit no es donde se queda. O sea, uno no instala un rootkit porque en teoría no le aporta nada, ¿vale? Es una herramienta de servicio. Algo que presta un servicio a un atacante para ocultar cosas, ¿vale? Todo el mundo sabemos que ahora se han puesto de moda las herramientas de minado, te instalan un troyano, el ransomware y otra serie de herramientas de malware. Entonces, para dificultar la detección tanto a un analista forense como a un proceso antivirus o cualquier otra herramienta, la gente utiliza rootkits, ¿vale? Un rootkit te permite ocultar desde un fichero, una conexión, un proceso, etc, etc. Son herramientas que están en constante evolución. Los rootkits que se utilizaban hace 10 años no son los rootkits que se utilizan actualmente, y es un poco el juego del ratón y el gato, ¿no? El cazar un poco en las nuevas técnicas, y ellos aplican anti-anti, y luego anti-anti-anti, y al final no te cabe en la slide, ¿vale? Lo tanto es anti-anti-anti. Pero bueno. Y una de las cosas más importantes de un rootkit sirve y es necesario para conservar los privilegios, ¿vale? Bueno, vamos a ver una demo de un rootkit y tal. Para la gente que nunca haya visto uno y solo conozca el concepto, la intención con esta demo es que veáis cómo lo vería un atacante y qué es lo que ocurriría en la máquina víctima. Vamos a ello. Vamos a ver. Vale. Aquí arriba a la izquierda voy a poner la máquina víctima, ¿vale? Voy a poner el título víctima. Y ahora vamos a arrancar cómo sería el atacante. Un momento. Esto ya lo tenías que haber tenido arrancado. Vale. Ahora. Ya está. Aquí está. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ver. Aquí tendríamos a la derecha nuestra... ¿Se ve bien? Más o menos, o lo hago un poquito más grande. ¿Qué tal se ve por el final? ¿Bien? Vale. Tampoco puedo mucho más, pero bueno, así. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí en la máquina atacante vamos a conectar directamente a la máquina.
que tiene un backdoor, ¿vale? Por el cual, no sé si estoy viendo, así. Cuando se conecta cualquiera, en este caso el atacante, de una forma especial a un servicio que puede estar escuchando como es el SSH o el Apache o cualquier otro, en un servidor de Internet, por ejemplo, se conecta el atacante y ya tiene aquí pues, la conexión. Esta conexión, que es el terminal que estáis viendo aquí, ese de ahí, donde está root@debian en rojo, está todo oculto, es decir, todos los procesos que se lancen desde ese terminal, ficheros que se crean, conexiones y todo lo que se haga desde ahí, el root legítimo de la máquina no puede verlo, o ese es el objetivo, ¿no?, de este rootkit. Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a dejar aquí corriendo, por ejemplo, un proceso top, ¿vale? Y vamos a ver si el root, que es este de la máquina, que dice, joder, últimamente la máquina va fatal, no sé qué pasa. Entonces, se hace un psaux y hace un grep top. Como veis, solo sale el comando que acaba de meter él, pero el top no lo está viendo, es decir, no puede ver qué procesos hay corriendo en esa máquina. Por ejemplo, si queremos ver las conexiones, vemos conexiones de la 130, que es la máquina víctima, pero esta máquina, que es la atacante, que es la 131, no sale ninguna conexión. Bueno, de esta manera, el atacante pues, puede meternos cualquier tipo de proceso malicioso. Sí, o como diría mi buen amigo Albert Rivera, el procés malicioso. Exactamente. Entonces, la idea es que cualquier cosa pase desapercibida, ¿no? Bueno, esta era simplemente una pequeña demostración donde podéis ver pues, qué es lo que ve el atacante, qué es lo que ve la víctima y lo que es un rootkit, ¿no? Por si alguien nunca ha visto uno en real. Como veis es muy sencillo, o sea, al final hay un montón de herramientas disponibles que una persona sin mucho conocimiento puede cogerlas, adaptarlas un poquito e instalarlas en una máquina, un router, un televisor o cualquier cosa pues, basada en el rootkit que esté usando. En GitHub está lleno de forks y hay un montón de cosas. Pues vamos a pasar ahora a hablar un poco de las tendencias que ha habido en estos años respecto a los rootkits. Sí, un poco hay que entender que cuando hablamos de tendencias no quiere decir que en el año tal también se usasen otras cosas, sino es en términos generales, ¿vale? Si nos retrotraemos al año 2000, hace ya bastante tiempo, ya existían los rootkits y la tendencia era la sustitución de comandos del sistema. Algo tan básico como yo tengo en Linux una serie de comandos como ps, pstree, top, etc, etc. Y lo que hago es sustituirlos para que oculten cosas, ¿vale? Aquí se vieron verdaderas obras de ingeniería tan importantes como crear un shell script. O sea, sustituían el /bin/ps, que es el comando para listar procesos, por un shell script que a su vez lo que hacía era llamar al de verdad, pero con un grep. O sea, como veis, digno de una consultora de 100 euros consultor hora. Muy bien. Incluso el grado de cutrerío llegaba a tanto que algunos rootkits cogían, como ya sabéis que Linux es open source, Stallman, todas esas cosas, ¿vale? Cogían el código fuente del PS de una distribución como por ejemplo Slackware, la troyanizaban y lo instalaban en una Red Hat por pura inconsciencia. Entonces se daba el caso de que llegaba el administrador de Red Hat cuyo PS tenía una serie de flags que no se encontraban en el PS de Slackware y entonces al tío le dejaba de funcionar. Decía, uy, pero si yo metía -c y ahora me dice que ese flag no existe, ¿no? Estamos hablando de una época incipiente donde la gente, pues bueno, hacía lo que podía, ¿no? Bueno, luego más adelante, en el 2005, se puso de moda el meterle mano al kernel, ¿vale? El kernel de Linux pues está muy bien, lleva mucha gente trabajando detrás, pero no estaba diseñado con medidas de seguridad convincentes. Entonces, eso permitía, entre otras cosas, que la representación de la memoria del kernel, que estaba en /dev/kmem, era totalmente editable, con lo cual hubo un rootkit que creo que se publicó en la FRAC, que se llamaba Sukit, que directamente parcheaba en memoria el kernel. Claro, todo eso era una maravilla desde el punto de vista del atacante, porque a la hora de detectarlo era bastante difícil, ¿no? También, a la hora de acceder a la syscall table, que es un poco donde están mapeadas las llamadas del sistema, que es al final en lo que cuando ejecutas un PS por debajo va llamando, era pública, con lo cual era muy fácil localizar en qué posiciones estaban y cambiarlas, ¿no? Con lo cual fue unos momentos en los cuales todo el mundo hacía rootkits de kernel
Y afortunadamente de eso pues, se fueron implementando bastantes mejoras, como por ejemplo que la syscall table ya no es tan fácil encontrarla, hay que hacer bastantes cosas, ya no puedes leer y escribir en /debkmem, y al final, pues bueno, llegabas a un punto, como pongo ahí de crash or proof it, porque muchas veces cuando le tocas al kernel es una cosa delicada, ¿no? Entonces había gente que te instalaba un rootkit y resulta que en la máquina el administrador se había compilado su kernel, lo había cambiado, parametrizado y le daba un crash, porque no era exactamente el kernel estándar, ¿no? Si seguimos avanzando, ahora mismo, un poco una tendencia que es muy actual es el tema del hooking, ¿no? Básicamente de lo que se trata es de inyectar una librería o poner una librería con unas funciones que hemos alterado para que cuando el binario las vaya a usar, pues ya sabéis que por debajo carga una librería, la librería tiene una función, pues esa función que llame a la que a ti te interesa. Y a partir de ahí, pues lo de siempre. Ocultar un proceso que pertenezca al usuario Pepito, ocultar un fichero que sea propiedad de Menganito, etc. etc. ¿Vale? Lo bueno de esto es que es muy portable, o sea, a la hora de generar este tipo de rootkits, que son los que dice David, que en GitHub hay por decenas, es bastante fácil de hacer uno que te funcione en muchos entornos. Aquí pongo el LD SopreLoad, que es un poco la base o donde configuran ese tipo de cosas. Y bueno, son relativamente fáciles de detectar porque si tú compilas una herramienta con un flag, con el GCC en modo static, pues ahí ya no carga la librería, está todo autocontenido, con lo cual pues el chiste se viene abajo, ¿no? Claro, por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando esto ya se popularizó mucho, incluso había rootkits que cuando detectaba que alguien hacía una compilación estática, te quitaba ese parámetro de la línea de comandos, entonces no estabas compilando estático. Luego, por ejemplo, también te alteraban para que en vez de LDS SopreLoad, ese fuera fichero y ponían otro. De esa manera, tú, aunque cargaras ese Linux desde otro que no estuviera infectado, tú no veías ese fichero creado porque habían modificado el binario o la parte de código que leía ese fichero y sustituían ese por otro del sistema. Entonces, esa fue un poco la idea que ellos tenían de, bueno, vamos a ir mejorándolo un poco para que no sea tan fácil de detectar ni tan obvio. Bueno, la siguiente, otra cosa que se está viendo ahora mucho es directamente el inyectar al vuelo. Es decir, yo tengo un proceso, el SSH, el Apache, Nginx o cualquier otro que cumpla con los estándares de verificación del sistema, es decir, sea un paquete que está instalado, que pertenece a un paquete original con una firma digital, y a ese binario directamente en memoria lo parcheo y le añado otra funcionalidad como pues, lo que puede ser un backdoor o que me abra un puerto, que se conecte o lo que sea. Es un tipo de troyanización bastante compleja porque a efectos de un analista forense o alguien que lo esté mirando es difícil determinar si ese proceso ha sido corrompido para alterarlo y meterle nueva funcionalidad, ¿vale? Aquí un poco ponemos que en Linux se basa en ptrace, que es una función que está disponible en Linux, y pasa la slide, está... Ah, sí. Vale, perdón. Sí, para un poquito de ASCII que ponemos. Pero bueno, básicamente esto es cómo funcionaría, ¿no? Bueno, a partir de aquí ya nos vamos a centrar en la herramienta Unhide, ¿vale? No sé si alguien ha utilizado Unhide, alguien que levante la mano. Venga, hombre, que esto, si no, tiene que parecer un meeting de Vox, todos ahí con la mano en alto, hombre. Bueno, simplemente decir para los que no lo han utilizado que se encuentra paquetizado en un montón de distribuciones, está en CentOS, está en Red Hat, incluso alguien lo portó a FreeBSD, en Ubuntu, Debian y todas las que cuelgan de Debian. Se puede instalar como paquete, lamentablemente, pese a que en el README ponemos claramente que se compile estáticamente, pues nadie lo hace. Es una de esas cosas que... Claro, bueno. y también una de esas cosas es que lo ideal siempre sería poder compilarlo en una máquina segura de manera estática y luego traerla, porque como os he dicho, si ya estás con un rootkit, puede detectar que estás compilando estáticamente y tú crees que estás estático y no es verdad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vale. Bueno. Yago, y Unhide, ¿por qué quisiste hacer esta herramienta? ¿Qué es lo que...? Bueno, básicamente yo cuando me empezaba a enfrentar a entornos comprometidos y hacía mis pinitos allá por el año 2002, creo que fue cuando empezó Unhide,
veía que no había herramientas. O sea, todos los procedimientos forenses se basaban en mata el sistema, hace una extracción del disco duro, busca internamente con The Coroner's Toolkit, etc, etc. Pero parece que el modo live nadie lo había explotado. O mejor dicho, no existían herramientas fiables más allá de busca la comprobación de que el binario, el MD5, etc, etc. Y cosas muy básicas. Entonces, a partir de ahí nació Unhide, que está basada en Crossview. Yo no lo sabía, pero cuando alguien posteriormente hizo herramientas parecidas, decidió que esta técnica se llama Crossview, así que pues soy Crossview, encantado. ¿Vale? Y lo que significa, traducido al castellano, es el comparar diferentes cosas, porque al final tú tienes una serie de recursos que puedes preguntar al sistema, oye, BIM-PS, ¿tú qué estás viendo? Pues yo veo esto. Y hay otras formas de hacer la misma pregunta, pero con otro tipo de herramientas o hablándole directamente al kernel y a partir de ahí es comparar. Y al final tú sabes que si un proceso está en ejecución se tiene que ver desde múltiples puntos y si solo se ve desde uno es que se está ocultando para el otro lado. ¿Vale? Bueno, aquí un poco la historia de Unhide, ¿vale? Nació en el 2002, lo hice en Perl, que de aquellas era un poco lo que es ahora Python, para que nos entendamos, y Python no lo usaba nadie. Bueno, lo usaban 2 o 3, no, es el futuro y tal, no, usa Perl y ahora pues mira. Y básicamente lo único que hacía era utilizar getPriority para hacer la comprobación de busco en PS y luego voy buscando por getPriority todas las bits disponibles en el sistema para detectar si hay o no hay alteraciones. Y también utilizaba stat, ¿vale? Ahora explicaré un poco más en detalle. Alguien me convenció a que lo portara en C y a partir de ahí ya pues nació el Unhide que ahora mismo se puede utilizar o que está público, que es Unhide 2013. Ya ha pasado, de diapositiva. Ah, vale, ya has pasado de diapositiva. Bueno, básicamente las principales técnicas que utiliza Unhide, hay más y algunas merecerían un poco el hacer más detallado, pero bueno, así en líneas generales es comparar PS con /proc, PS contra las syscalls, el PS contra fuerza bruta y luego netstat compararlo con bind. Vale, un poco entrando en la primera, todos sabéis, y si no lo sabéis ya os lo cuento yo, que en Linux todos los procesos tienen mapeado en un directorio especial que se llama proc, con su numerito de process ID, de PID, una serie de datos, ¿vale? O sea, ya aparece desde el command line, las librerías que tiene cargadas y un largo etc. Entonces, la técnica es muy sencilla. Si yo, por ejemplo, vía PS veo que existe un proceso con el process ID 3222, pero en /proc está 322, está bien, es correcto, las dos cosas me dicen lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo vía PS no encuentro un proceso que tiene ese process ID, pero sin embargo sí que tiene una entrada en ese directorio? Pues que algo está pasando. Alguien se lo está ocultando a PS, le está ocultando la verdad. Con lo cual, con esta técnica podemos detectar si hay procesos ocultos comparando proc contra PS. Aquí un poco a nivel de la comparativa, más allá del típico hacer un stat de ese directorio, pues utilizo más funciones. Utilizo chdir para cambiar de directorio. Si puedo ejecutar un chdir en /proc process ID y no está en PS, pues tenemos un pequeño problema. Opendir y readdir. Probablemente haya más y es una cosa que tengo en el to-do ampliarlo. Si nos vamos a la técnica de las syscalls, es un poco lo mismo. Yo con PS tengo que ver una serie de procesos que cuando utilizo una system call, que son funcionalidades que te ofrece el kernel para determinadas cosas, se tiene que ver lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo con por ejemplo, la system call getPriority, que es para obtener la prioridad de un proceso, yo puedo saber la prioridad de un proceso que tiene el process ID 322, pero en PS no sale, pues ahí tenemos un problema. Aquí todas las syscalls que estoy utilizando, que si alguien tiene curiosidad, pues de la presentación las puede buscar en Google y enterarse un poco de lo que hace cada una. Aquí, la última técnica, que es la más efectiva, y de hecho los creadores de malware en los foros lo dicen, pues esta es bastante difícil de saltar. Y además también el ABC, ahora que estamos en elecciones, publicó una encuesta que era la favorita de los votantes de Vox, es la fuerza bruta, ¿vale? No sé, ya sabes que ahora se publican encuestas de muchas cosas. Vale, tenemos un valor en el kernel que es el process ID más alto, ¿vale? ¿Cuántas process ID te va a entregar el kernel? Pues de 1 hasta 32.768. Es verdad que las primeras están reservadas, pero ahora no aplica. Entonces, yo voy a hacer un fork todas esas veces, ¿vale? Voy a hacer un fork el número máximo
y voy a ir apuntando de cada fork el process ID que me ha dado. Y habrá algunos que no me dará. ¿Por qué? Porque están en uso, porque ya lo está utilizando otro proceso. Entonces, luego es como jugar al bingo, como estos bingos así de las residencias de ancianos y tal, de los Simpson. Pues básicamente, ¿yo qué tengo? Pues me ha dado el process ID 80. Vale, pues eso es que estaba libre. No me ha dado el 91. ¿No te ha dado el 91? Pues lo tendrás que ver con /bin/ps. ¿No lo ves? Pues tienes un pequeño problema. Ya os digo, esta técnica es bastante, o por lo menos el feedback que he recibido de los malos, es bastante difícil de saltar, ¿vale? Aquí también mencionar que aparte de fork también utilizamos threads, que son un poco las dos formas de inicializar procesos en Linux. Luego también tenemos la misma técnica aplicada a netstat, ¿vale? O sea, a la hora de detectar si un puerto está en uso o no, sabemos que netstat, si le pides, oye, enséñame los puertos abiertos, te los tiene que enseñar todos. Y si los que no están visibles por netstat, yo me puedo posicionar en ellos. Si yo mediante la llamada bind intento hacer un bind en el puerto 8000 y me dice un error, me da un error porque está en uso, pues en netstat se tiene que ver reflejado que existe ese puerto. Y si no, pues es que ese puerto lo está usando algo que no estoy viendo. Aquí, bueno, pues hablar de que lo hacemos también en TCP y en UDP. Un poco, sí. Vale. También decir que la gente ha hecho verdaderos trabajos y esfuerzos muy generosos en intentar hacer un bypass de un hide. Y, por ejemplo, una de las cosas que han hecho ha sido algo tan básico como si por línea de comandos el proceso se llama un hide, pues directamente no hago el mal. Como veis, es bastante bien trabajado. Y luego también aquí hemos puesto alguien en un código que había llamado a un hide gayprox, ¿vale? O sea, aparte de creador de malware, era homófobo, o sea, lo tenía todo el chaval. Bueno, pero a su favor tengo que decir que como comentario me parece que puso que tenía intención de cambiarlo, o sea, que luego, ¿sabes? Se ha sentido mal, yo creo. La siguiente release será ya aliados. Bueno, ahora vamos a hacer unas demos donde os queremos mostrar un poco qué ocurre cuando hay un anti-unhide como este tan básico que os hemos explicado que suele ser el que solemos encontrar. Otra demo donde sí que hay algo un poco más avanzado y otra donde no hay nada, es decir, una donde nosotros podemos saltarnos esta protección. Entonces, vamos a ver en un sistema normal con un rootkit, pero que no tiene un anti-unhide como este, cómo sería la detección. A ver, no anti-unhide, esta de aquí. Perfecto. Bueno, pues volvemos a la máquina víctima. Aquí estamos, ¿vale? Entonces nosotros somos el root y nos huele que algo chungo pasa aquí porque pasan cosas raras, el sistema a veces va lento, no sabemos qué pasa. Y bueno, pues nos hemos bajado entonces el unhide y vamos a ver qué es lo que ocurre. Unhide Linux. Bien. Antes de nada, vamos a entrar como atacantes para lanzar un proceso. Vale. Un momentito, que se ha quedado de la de antes aquí pillado. Efecto demo. Vale. Un segundito. Vale. Vale. Vale, ya estamos. Dejamos un top como atacantes corriendo y punto. Vale, vamos a lanzar el unhide con el parámetro sys. ¿Vale? Yago, si quieres entrar en algún detalle que creas que es relevante de lo que es, ampliar algo de información. ¿No? De acuerdo. Bueno, como vemos, ¡pum! Nos está diciendo que hay un top por ahí que está pillando oculto, ¿no? Con el parámetro sys, o sea, que ha hecho comparaciones con diferentes fuentes y te dice, oye, cuidadín, que aquí hay un bash, una shell por ahí, un top, ¿pero esto qué es? Entonces, esto estaría muy bien, ¿no? Porque ya sabemos que algo raro hay. Aquí, además, hay un directorio que si hacemos un ls y tal, es imposible de listarlo. O sea, en la máquina víctima esto no se ve. O sea, yo si hago un ls /lib, intento poner libc no sé qué,
Y aquí no hay nada, o sea, aquí no existe nada, ¿no? Entonces, está muy bien porque además tenemos incluso el directorio de donde puede tener el atacante escondidas cosillas, ¿no? Bueno, pues aquí podéis ver el funcionamiento. Vamos a probar con otros parámetros, por ejemplo, con el brute, que es el que hace fuerza bruta que os he explicado antes, Yago, lanzando muchas veces procesos y jugando al bingo. Entonces, bueno, como veis, lo mismo, nos vuelve a detectar que hay un bus, el directorio, que de top está corriendo. Y bueno, lo mismo con pitrates y tal, pues lo mismo de antes, ¿vale? Mismo resultado. Entonces, al final, lo que se consigue, aunque como veis tenéis muchos más parámetros, por ejemplo, el de proc también, con estos simples sys, brute y proc, ya veis que nos dan los mismos resultados. Ya sabemos qué procesos hay ocultos y que esto no pinta bien. Bueno, esto sería lo que pasa en una máquina que no tiene un sistema anti-unhide o anti-rootkit, lo que queráis. O sea, es un rootkit que funciona y tal, pero no tiene en cuenta las herramientas que hacen este tipo de cosas. Ahora lo que quiero presentaros es la misma demo, pero con un rootkit que sí, tiene este tipo de tecnología avanzada basada en el nombre del proceso. Entonces, vamos a ver un segundo. Aquí. Vale, vamos a darle... Detención tools. Vale. Perfecto. Ya está. Voy a cerrar aquí. Aquí. Perfecto. Vale. Bueno, ya sé que estoy presentando algo de Linux ahí sobre un Windows y tal. Vale. ¿Por qué no han visto tu teclado de gamer? Ah, sí, es que es un Xiaomi, ¿qué quieres? Está muy bien de precio. Vale, pues el tema es que aquí tenemos el mismo rootkit y la misma situación de antes, pero con la diferencia de que sí que nos detectan, ¿vale? Entonces, si hay un proceso que se llame unhide, lo que hace el rootkit automáticamente es darle la información. Es curioso porque realmente el unhide sí está viendo el proceso oculto. Entonces, por no ocultárselo, no lo detecta. Esto es lo que está pasando realmente. Vale, vamos al atacante. Y lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer el attack. La password es rooted. Dejamos un top corriendo. Perfecto. Vale, entonces, yo aquí ahora voy a lanzar el unhide. Con brute, por ejemplo. Y como veis, esto no nos está mostrando nada, porque unhide aquí está viendo todo. Entonces, claro, también tiene cosas en cuenta, por ejemplo, como si hay alguien con ptrace, también, o tú haces un strace, lo mismo, al strace le da todo. O sea, entonces, este es el problema, que realmente... Es un gay proc. Exactamente. Bueno, vamos a probar los de antes, ¿vale? El sys, como veis, lo mismo, no da ningún tipo de resultado. Lo mismo con el proc. Perdón, ahora, ahí está. Así que nada, bueno, pues este es el tema. Es un poco ridículo en realidad, porque si yo hago esto, si yo cambio el nombre al unhide Linux y le llamo hola, ¿qué hace? Y lo ejecuto y hago un sys, y dices, pero qué cojones, tío, o sea, este tío, ¿qué ha hecho? ¿Sabes? Entonces, es un poco absurdo todo esto, o sea, dices, pero no había otra forma, o sea, hoy no quiero currar, venga, un minuto. Ha sido algo así, ¿no? O sea... Bueno, es lo que se conoce como algo smart. Ah, sí. Bueno, pues bueno, habéis visto que es ridículo, entonces, bueno... os aconsejamos compilarlo estático fuera en una máquina segura y ponerle un nombre al azar. O sea, ya con eso cubrís, vamos, mogollón de cosas. Si al compilar cambiáis dentro cualquier cadena que llame un hide y tal, ya es súper avanzado, ¿vale? Con esas recomendaciones pilláis, vamos, o sea, yo me he bajado mogollón de rootkits de GitHub y todo salía y digo, ¿pero qué? ¿Qué hace la gente? Vale, bueno, pues estas eran las demos para que veáis un poco el anti-unhide, el anti-no sé qué y anti-unhide, bueno, pues... Sí, y aquí un poco sería lo que hace ahora mismo el unhide 2013, ¿no? Entonces, llegó un momento dado en el que yo dije, bueno, pues a mí ya se me han acabado las ideas, ya no sé cómo evolucionarlo. Dije, voy a llamar a la persona más lista que conozco. Pero no me cogía el teléfono y vi que David estaba ahí online en Telegram y le dije, oye, ¿a ti se te ocurren cosas? Y a partir de ahí, pues... Madre mía. ¿Qué pasó? Surgió nuestra bonita historia de amor tipo Titanic y tal, porque yo soy la chica.
Bueno, no sé, tienes unos ojos muy bonitos y no sé, te pega más, ¿no? O sea, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, lo que sí que, ya hablando en serio, es que David incorporó un montón de mejoras y un montón de cosas en lo que será el nuevo Unhide. Sí, bueno, la idea es que yo tenía POCs de anti-rootkits por ahí tiradas, porque digo, hostia, qué pereza hacer una herramienta como la de Yago. Uf. Entonces empiezas a hacerla, cuando ya ves que funciona lo subes y dices, ya lo haré bien, y nunca lo haces bien, ¿no? Entonces, bueno, pues quería integrarlo en algo que estuviera ya bien hecho y tal, y le dije, oye, Yago, ¿qué te parece tal? Y hablando, vaya, vamos a integrarlo y hacer una cosita, la presentamos en la Rooted y a ver qué le parece a la gente. Entonces, bueno, pues lo primero que metimos es eso, o sea, cambiar el nombre. Claro, aquí tenemos algún problema. Para nosotros, lo ideal sería que tú cuando desde una apt-get en Debian o lo que sea, quieres cogerte el paquete, pudiera llegar randomizado. O sea, eso sería estupendo, porque así el ejecutable llega con blur, y entonces eso el atacante nunca sabe lo que es. Pero claro, antes no es tan fácil hacerlo, así que lo que hemos hecho simplemente es añadir un parámetro por el cual tú, cualquiera del Unhide Linux, el Unhide de POSIX, el Unhide TCP o cualquier otro, que luego explicaremos más qué hacen, simplemente cambia su nombre. Coge, lo escribe a un directorio que tú le digas o a un directorio temporal, le pone un nombre aleatorio, se copia a sí mismo, le pone permisos de ejecución, verifica si hay permisos de ejecución y te dice, ok, ahora lanza este comando. Entonces tú lanzas ese churro aleatorio que te ha generado y fuera. Como veis, es un método muy sofisticado que me llevó 10 minutos a hacer. Y bueno, eso es una de las cosas que hemos incorporado, ¿vale? Otra de las cosas que hemos incorporado es el brute force de grupo de usuarios que tiene ese fichero o ese proceso. Para esto os tengo que explicar un poco de qué va. Todos los procesos en Unix y los ficheros tienen un group ID, es decir, pertenecen a un grupo que es un número, ¿no? Es como una matrícula de un coche. Entonces, al final, muchos creadores de rootkits, a lo mejor por pereza o porque es lo más fácil o lo más smart, como dice Yago, cogen ese grupo y generan un número que ellos inventan, un número mágico que le dicen, bueno, pues el 8721. Entonces, todos los ficheros en el sistema que tengan el número de matrícula 8721 no se listan y los procesos que haya corriendo con eso tampoco. Entonces, es súper fácil porque solo interceptas las llamadas al sistema y cuando ves ese numerito dices, esto lo oculto y esto no existe. Súper fácil de programar, el concepto funciona, no da muchos fallos. Pero claro, yo estaba pensando, joder, pues vamos a bruteforcearlo y ya está. Entonces, la idea es la misma que lo que decía Yago, ¿no? O sea, cogemos y jugamos al bingo, intentamos ocultar todo el espectro y si no podemos, o cuando hay un fichero con esa matrícula no la detectamos, ¡pum! ¿Qué es esto? ¿Por qué si yo creo un fichero y le pongo este numerito no sale listado, desaparecido del mundo? Pues ya lo tenemos. Y con un proceso lo mismo. Si lanzo un proceso y le cambio el GID en tiempo de ejecución y lo intento listar y ha desaparecido, es que hay algo que lo está ocultando. ¿Vale? Vale, hay otro tema que os quería comentar, que es que hay gente mucho más avanzada que a lo mejor en vez de usar para ocultar los ficheros algo tan básico, usa un atributo extendido del sistema de ficheros, ¿no? Que entonces le pone, por ejemplo, un churro ahí enorme de letras y números raros, entonces todo lo que tenga ese número y letras y churros raros, pues no te lo lista. Entonces, claro, yo no puedo hacer fuerza bruta porque esas cadenas son enormes y no me da. Pero hay un problema, que hay rootkits que dicen, vale, meto ese churro para ocultar ficheros, pero ¿cómo oculto luego el proceso? Si es un programa, porque claro, tengo el programa oculto, pero cuando se lance en /proc, que es donde sale la información del proceso, no existe el soporte de atributo extendido. Entonces, hay tíos que dicen, ya está, le pongo un GID mágico, y dices, ¿por qué haces lo mismo de antes? O sea, gracias por eso, pero tengo otra manera de pillarte. O sea, vale, pues me quitas un camino, pero el otro funciona. Y esa es la idea. Entonces digo, bueno, pues hago fuerza bruta de los ficheros, pero también en los procesos. Muy sencillo, cojo un fichero, le pongo el grupo 0. ¿Lo listo? ¿Lo veo? Sí, no. Siguiente, el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta que ocupo 32 bits, que es lo que se puede hacer en Linux. Fuerza bruta. Y lo mismo con procesos. Creo un proceso y lo que hago es ponerle el grupo ID 1, 2, 3, 4 y lo voy listando. Y si no puedo, pues es que algo lo está ocultando. Me da igual que esté en el kernel, en el espacio, da igual donde esté, algo lo está ocultando. Porque en /proc no pueden hacerlo. Hay rootkits que en vez de hacerlo de esta manera, cogen una variable de entorno y entonces la rastrean, pero bueno, yo lo que más he visto en general de lo que he visto por ahí es esto. Bien, entonces, bueno, ¿qué tipos de fuerza bruta podemos hacer? A medida que lo iba haciendo, iba probando rootkits que me encontraba por ahí y tal, veía que había algunos que, claro, por hacer algo que es útil, me facilitan muchísimo el curro.
Porque el tío coge y dice, vale, ¿qué pasa si yo soy un atacante y quiero ponerte un servidor web o cualquier cosa? A veces hay procesos que se cambian el grupo de usuario cuando se están ejecutando, porque lo tienen configurado en algún lado. Entonces, claro, tú lo tienes, el proceso, con la matrícula mágica para que no se detecte, pero cuando se lanza, por cómo está programado, se pone otra. Y claro, entonces se autodescubre. Entonces, de repente, el root de la máquina va a poder ver ese servicio. Entonces yo digo, coño, pues ya está. Esto es una manera muy cómoda. Yo lo que hago es, lanzo un proceso y le hago ocupar todos los espacios que pueda. Entonces, si de repente en uno se queda pillado, es que me están intentando, ¿sabes?, encorsetarme en ese. Porque lo que hace el código del rootkit es, si soy un proceso oculto y me quiero cambiar a un grupo de usuarios que me pueden ver, no dejo. Entonces, simplemente, esto es una fuerza bruta muy cómoda porque no tengo que listar nada. Simplemente me voy poniendo uno, otro, y cuando ya no me deja cambiar, ¡pum!, me está reteniendo. Este es el más rápido. Gracias a este, puedo hacerlo en una cantidad de tiempo muy corta comparado con los otros. Otro sería hacer lo mismo que he contado antes, ocupar en un proceso todos los grupos de usuario posibles, pero hacer un readdir /proc, ¿no?, que es como lo que haría, por ejemplo, un PS. ¿De acuerdo? Entonces, lo malo es que es un poco lento, porque Yago lo probó en una máquina suya un poco chusquera y tal, y tardó una semana en recorrer los 2.000 millones de posibilidades que había. Entonces, pues, era un poco inviable. Y al principio intentamos hacerlo con un PS. O sea, imaginaros, nos teníamos ahí un año. Entonces, no era muy viable, ¿vale? A no ser que tengas un maquinón de la leche para hacerlo y tal. Y luego metimos el set hit con un stat de /proc, es decir, que si con un stat de /proc barra el proceso que esté corriendo en ese momento desaparece, ya lo tenemos. Y este es más rápido. Yo creo que en unas, no sé si eran, eran unas 8 o 9 horas, ¿vale? Que a lo mejor puede parecer mucho, pero unas 8 o 9 horas que lo tienes ahí corriendo, ya te hace los 4.000 millones de posibilidades que hay que hacer. Por cierto, el set Git creo que eran 4 horas o 3, no me acuerdo, por ahí más o menos. Ese lo tienes y tal. Es un poco lento, pero es que, claro, pensar que hay que hacer eso más de 4.000 millones de veces. O sea, que es bastante tela, ¿no? Pero bueno, es una cosa que yo no vi por ahí y digo, pero bueno, ¿cómo nadie ha podido hacer esto? ¿Sabes? Si es que es una cosa súper obvia. Esto hace ya bastantes años. Y otra de las cosas que tenía por ahí era una idea muy sencilla. Y es que, bueno, pues si estamos en espacio de usuario, tú cuando llamas a una API de alto nivel para listar un directorio, por ejemplo, esa luego llama a una menos abstracta, luego una menos abstracta, a una más concreta, otra más concreta, hasta que al final hace la llamada al sistema. Pues yo digo, bueno, pues un poco muy sencillo y que lo hago en un ratillo, es llamo a la API de alto nivel de C de readdir, veo los directorios que hay en /proc con todos los PIDs, y luego llamo directamente en ensamblador al kernel y a tomar por culo. Digo, a ver qué pasa. Y lo correlo. Y digo, nada, es que esto es nada, 5 líneas. Lo hago ahí, pum. Y de repente digo, joder, es rapidísimo y detecta casi todo el espacio de usuario. Porque ¿cómo me van a capturar la llamada a la interrupción al microprocesador o la llamada al sistema desde espacio de usuario? O sea, yo no llamo a la getDents de Linux para tal. Yo directamente cojo la interrupción, veo en el kernel cuál es y llamo directamente en ensamblador, como si fuera un virus. Y fuera. Y lo mezclo. Entonces, claro, el problema de esto es que tenemos una limitación, que a la hora de portarlo a todo, pues tengo que ver en cada Unix qué llamadas del sistema, cómo se hace la llamada en ensamblador, qué arquitectura es. Pero bueno, es una cosita que con solo getDents más readdir, en todos los sistemas Unix que tengamos para listar directorios con /proc, podemos correlar y es sencillísimo y muy rápido. Algunos problemas que teníamos con esto era, vamos, un poco dicen, madre mía, o sea, me he currado esto y ahora y peta. Y yo ahí, y digo, y cuando no estaba el rootkit no petaba. Y digo, ¿pero qué hago mal? Y entonces digo, ¿qué puede ser? Y entonces, claro, me di cuenta de que el código de muchos rootkits está mal hecho. Entonces, claro, el problema es que el tío que lo programa deja cosas abiertas, le da igual, se la suda todo, hace lo que le da la gana. Y bueno, como no se llama mucho porque un PS lo hace, luego cierra y se acabó, pues no pasa nada, pero yo como estoy haciéndole de fuzzer, aquí estoy haciéndole de QA, de repente me peta el proceso, no pasa nada. Entonces digo, está muy bien, porque en vez de tener que esperar 2 semanas, con lo de Yago que probó, en 2 minutos revienta el proceso. Entonces, cuando revienta el proceso en 2 minutos es que tenéis un rootkit mal programado seguramente, porque si no, no peta. Y esto era, bueno, pues digo, pues de puta madre, ya tengo fuzzer para los creadores de rootkits.
Y esto es lo que hace. Otra cosa es que el setDidHile, que os he comentado antes, que era el método más rápido que hemos visto y que no todos lo tienen. No todos aseguran que un proceso no se salga de la jaula mágica. Pero bueno, siempre que una herramienta de este tipo os dé un error raro o termine de forma bruta o de una cosa rara, es posible que haya un rootkit. Porque, por ejemplo, en un Unhide TCP, cuando listábamos las conexiones, lo que veíamos es que petaba con este rootkit también. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué cuando hay un rootkit tal? Entonces, siempre que os falle y veáis algo raro, no es que nosotros a lo mejor hemos metido la gamba, lo que pasa es que el rootkit está mal hecho. Vale, ahora os quiero hacer una demo de esto que os he comentado. ¿Vale? Que es hacer fuerza bruta. Vale, para la demo y no estar aquí una semana y tal, y que la ruta no sea el evento más largo de seguridad de España, lo que vamos a hacer es simplemente partir de un GID que está cercano al que tiene que detectar en este caso. Aquí tenemos la máquina atacante con el top todavía corriendo, y vamos a lanzarlo para que detecte, pues esto, lo que está corriendo ahora mismo. Entonces, si yo hago... Bueno, tenemos aquí lo que hemos visto antes, el copy con random name, es decir, automáticamente se copia a /tmp automáticamente, pero si tú lo quieres en un directorio con nombre aleatorio, se copia a sí mismo sin ningún problema. Y entonces, pues bueno, vamos a cogerle y decir, bueno, pues vamos a hacer fuerza bruta con readdir, ¿vale? Además, esto va a ser muy divertido, porque yo hago esto y pum, ya te lo pilla, ¿no? Porque está muy cercano. Y te dice, bueno, pues el git detectado es este de aquí, es el 447 y tal. Bien. Lo divertido de esto es que si yo no hubiera hecho esto para que veáis la demo cómo hace la fuerza bruta y lo detecta, es que en 2 minutos aquí esperando hubiera petado, porque está mal programado el rootkit, claro. Y nada, pues esta es la manera de cómo sería detectarlo. Los ficheros, los procesos y todo lo demás, pues es lo mismo. Es este tipo de cosas que es lo mismo que hacemos con los forks, con los binds y todo esto. La otra demo que os quería enseñar es lo que os decía antes, ¿no? De llamar a la API de alto nivel, llamar directamente a la syscall en ensamblador y correr la información. Y aquí, pues, está muy bien porque es súper rápido. Entonces, yo llamo a esto, hace una serie de llamadas, ¡pum!, ya está. Te dice el PID, porque simplemente es llamar y ver qué pasa, ¿sabes? Y ya está, pues entonces sabemos los PIDs de los procesos que están ocultos en este caso. Yo no he indagado más, simplemente para esta demostración de concepto muestro esto. Luego se podría intentar ver qué línea de comandos tiene, etc., ¿no? O sea, por ejemplo, si, vale, yo hago ls, menos lsa, ¿no? Yo digo, venga, vamos a intentar listar este directorio. Uy, no se puede abrir, no existe, porque lo oculta el rootkit. Pero a lo mejor dices, bueno, si hago cmd en línea, no sé qué, digo, la madre que lo parió. Si dices, este tío es tonto. O sea, ha cogido y ha dicho, bueno, oculto el /proc del bit, pero luego si me pones otra cosa, no te lo oculto. Y dices, ¿pero cómo es posible? Entonces, bueno, en este POC luego se podría añadir cosas como, cojo esto, cojo de aquí y ya, SSH de hacker, pues estoy bien jodido, ¿no? Bueno, pues esta sería la idea de este tipo de herramienta. Queremos integrarlo todo en el Unhide de Linux para que esto ya esté como test oficial, porque además es súper rápido. No sé si aquí quieres tú añadir... No, que prometiste tenerlo antes de la ruta. Sí. Está hecho. Lo tengo que integrar, eso sí. Joder, no me deja vivir. Vale. To do. Cosas que queremos meter, ¿no? Por ejemplo, la comprobación de compilación con static. Lo que os decía antes que hay rootkits que cuando quieres compilar algo static ya no te deja nunca más, pues simplemente probar a compilar efectivamente algo static y parsear ese elf para ver si está estático o no, porque al final digo, o sea, que haces algo para que no te compile estático, pues te detecto eso que me quieres hacer. O sea, al final es un poco esto. Lo que siempre viene muy bien es tener diferentes fuentes de comparación. Entonces, otra cosa que tenía yo por ahí, que era una idea así un poco cutre hecha y tal, pero que medio funcionaba, era decir, bueno, pues muy sencillo, yo cojo un programa que se emule a sí mismo una llamada al sistema y vuelco en un fichero en ensamblador todas las instrucciones por las que pasa, ¿no? O sea, llamo a listar ficheros y lo vuelco en ensamblador por donde voy pasando hasta cierto punto. Y luego lo compilo en estático y hago lo mismo. Uno en dinámico y otro estático, y los comparo. Si las instrucciones por las que paso de un programa estático y uno dinámico, linkado con la misma biblioteca, misma versión y tal, no son las mismas, es que hay alguien que me está interceptando en algún momento. Y como las interceptaciones suelen ser al principio,
Pues ya está, es otra de las maneras. Entonces, bueno, esto tenemos que estudiarlo porque hay que meter un emulador de x86, x64, pues una cosa que a lo mejor es muy pesada para integrar aquí, pero a lo mejor se puede tener como otra herramienta auxiliar o algún tipo de cosa. Vale, bueno, pues aquí algunas contramedidas os va a contar Sí, Yago. un poco rápidamente porque veo que el tiempo se agota. Básicamente, un poco qué se puede hacer para tratar de evitar esto, si es que se puede hacer algo. El tema de los rootkits basados en binarios es muy sencillo porque casi todas las distribuciones modernas tienen herramientas de instalación como RPM y DPKG en el caso de Debian que llevan un link a la suma de comprobación de los binarios, ¿no? MD5, SHA o lo que sea. Con lo cual, tú directamente con el comando rpm-va o con depsums-a puedes ver que se ha cambiado en el sistema, con lo cual esto es muy sencillo. También hay otras herramientas así tipo Tripwire y que puedes instalar como AFIC. En el caso de los módulos en el kernel, Linux implementa desde mi punto de vista bastante bien el tema del Secure Boot, ¿vale? Básicamente de lo que se trata es de que en el kernel no va a cargar un módulo si no está firmado digitalmente. En este caso no es como Microsoft, no tienes que sacar la cartera y pagar un montón de dinero para que te dejen firmar tus propios programas, sino que con estas herramientas que yo he listado aquí, uno puede generar su propio certificado digital, firmar el módulo y hacer el enroll a nivel del kernel, ¿vale? Es un enroll bastante seguro, te pide una PIN, tienes que hacer un reboot del sistema, con lo cual un atacante no puede hacer un enroll de un certificado pirata sin tener que superar un reboot y meter un PIN, ¿no? Con lo cual es bastante seguro. En el tema de la ejecución de binarios y de librerías que no estén firmadas, pues en esto hay que decir que Windows lleva bastante la delantera con respecto a Linux. Ya sabéis que en Windows sí que hay integridad criptográfica de binarios, librerías, etc., y se pueden incluso definir diferentes escenarios o diferentes prioridades si un binario está o no firmado, y en Linux no. Hubo un proyecto que lo intentó y murió. Ahí lo pone desde el 2009, ya lo dejaron de implementar. Y más adelante sí que es verdad que en el kernel de Linux se implementó una arquitectura de cifrado que metía, cifrado de criptografía en el kernel que en teoría debería de ofrecer esta funcionalidad de que una librería que tú puedes definir si una librería no está firmada, que no se pueda cargar, y que si tienes un binario que no lleva una firma digital, no se ejecute en el sistema. El problema es que es bastante complejo de utilizar. O sea, yo cogí la documentación del IMA y el programa del PP de que bajando los impuestos tienen más ingresos, y me resultó más fácil entender eso de que si recaudas menos, recaudas más, a configurar esto, ¿vale? Además busqué a alguien que lo usase y nada, no hay información. Está ahí, si alguien lo quiere profundizar, pues lo puede hacer. En el caso de la inyección de procesos, lo más fácil es inutilizar ptrace en el sistema. Se puede configurar a nivel kernel que no haya ptrace, ya no hay. Ya no se puede utilizar ni para bien ni para mal, y si os parece eso demasiado agresivo, vía audit se pueden configurar también reglas para detectarlo, ¿vale? Las he cogido de internet, la verdad es que me hubiera gustado citar la fuente, pero las tenía en mi propio sistema y no lo he podido volver a encontrar. Para también el tema de la carga de librerías, en este caso de la inyección, yo tengo una herramienta que se llama API de API. El nombre, la verdad es que me pareció gracioso cuando lo pensé, pero ahora escrito no me lo parece tanto. Y es que básicamente cada proceso en Linux tiene en /proc, /pid, que ya hemos hablado antes, hay un fichero que es maps que corresponde a el layout de la memoria de ese proceso, ¿vale? En qué posición está cargada una librería, un recurso, etc. Entonces, cuando alguien hace una inyección con una herramienta tipo Injexo y otras miles que han salido, ahí se produce una alteración y uno puede ver que se ha creado un nuevo espacio de memoria con permisos de ejecución con la librería que se ha cargado. Entonces, sumando que RPM y DPKG tienen integridad de ficheros del sistema, lo que hago es buscar en /proc, /pid maps todas las librerías que tienen un proceso cargado. Y luego pregunto a RPM y a DPKG si ellos las conocen. Y si no lo conocen, dicen, no, mire usted, yo la librería HH21, yo esto no es del sistema. Te lo enseño y te digo que sepas que tienes un proceso que es legítimo, que está del sistema y pertenece a un paquete, pero hay una librería que está ahí, tú sabrás por qué. Y así se puede detectar muchos tipos de inyecciones de procesos. Porque no sé si da tiempo a la demo. ¿Cómo vamos? Mal chungo. Pero rápido. Rápido.
Y luego las conclusiones, si quieres ir diciéndolas mientras preparo esto. Bueno, son muy obvias. O sea. Vale. Bueno, pues venga, muy rápido, ¿vale? Esto se hace todo desde la máquina atacante. Pin. Vale. Vamos a hacer lo que ha dicho Yago. Coger un proceso, lanzarlo y inyectarle una librería en caliente, ¿vale? Es muy sencillo, se llama Sample Target. Vale, ya está, aquí está. Y lo que hace todo el rato es un printf de sleeping, 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 sleeping. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es inyectarle una biblioteca en tiempo de ejecución, ¿vale? ¿Dónde está esto? Espera. Aquí. El pide API aquí, para tenerlo listo. Y... Vale. Y vamos a inyectarle la biblioteca. Vale, para que lo veáis así, esto está todo el rato imprimiendo sleeping y cuando yo le inyecto la biblioteca, ¿vale? Se le añade un código que cambia el proyecto. Exactamente. Que esto se llamaba -n sample... joder, casi escribo una cosa rara. Target -n. Eso es. Vale. Espera. -n. No, el process ID no hay que meterlo. A ver. Bueno, un momento, efecto demo. Que estoy ahí nervioso con el tiempo. Vale. A ver, -p. Esta. 733. ¿Pero qué le pasa a esto? Ah, vale. Perdón. Sí. Perdón, por los nervios de las prisas. Ahora. Vale, esto es lo que pasa. Esto no es mío, esto lo vi en GitHub y tal, que hacía el POP. Ahora sí. Vale. Un momento. Sample libre, eso. Ahora sí. ¿Veis que ha mostrado I just got load? Es decir, cuando se llama printf, ahora la biblioteca inyectada muestra esto. Pues muy rápido. Si ahora pasamos el PyDE API de Yago. Vale, esto pasa porque esto hay que ejecutarlo con Python 2. Ya está. Vale, esto está aquí buscando todos los procesos que hay en el sistema y compararlo lo del maps, esto que ha contado antes, y como veis nos dice, en este proceso esta biblioteca que hace aquí. Y ya está, es una manera muy sencilla de que nos han inyectado una biblioteca en este proceso. Ahora, muy rápido, vamos a unas conclusiones que Yago nos va a decir. Sí, bueno, básicamente que hay, aparte de todos los rootkits que hemos visto aquí, hay otros más sofisticados que afectan a la BIOS, UEFI, etc., que realmente detectar en modo live es bastante más difícil que en offline, que mucha gente, no, yo hago un forense y me hago un volcado del no sé qué, no sé cuánto. No, aquí donde se demuestra es buscando en modo live, que es cuando compites en igualdad con el atacante. Y aparte de eso, pues bueno, yo lo que siempre recomiendo es que si desarrolláis este tipo código anti-rootkits o cualquier cosa que sea un elemento defensivo, que no lo publiquéis todo. Es triste, pero es así, porque si no empiezan con los anti, y es que de verdad, ya aquí casi ya no me cabía en la slide, con lo cual siempre tienes que tener alguna cosa guardada para sorprender a los atacantes. Y yo creo que con eso pues ya está. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. No. Bueno, gracias a mi novia por aguantarme, preparar las diapositivas, todo el rollo, y a todo el mundo por todo, por venir y eso. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta de algo? ¿No? ¿Nada? A ver, ¿dónde? Bájate al micro de ahí. Me has dejado sin micro. Es verdad. Ah, pero... espera. Ah, claro. ¿Vais a compartir micro? Ah, vale. Sí. No se te oye. No. ¿Ahora? Sí. Vale, yo es que soy de la vieja escuela. ¿Puedes acercarte un poco más, por favor? O puedes venir aquí si quieres. Sí, o comparte con el de Yago. Sí. Ah, sí, perfecto, muy bien. Yo soy de la vieja escuela y como habéis hablado de las antiguas técnicas, yo recuerdo un par de scripts para instalar rápidamente un rootkit y ocultar procesos, que era uno, el que habéis hablado del shell script con el grep, Sí. pero cambiando el path de ejecución. Lo metías en un /dep, etcétera, y cambiáis el path de ejecución. Y había otro script, que esto servía para entrabas, lo cambiaba rápidamente,
que era también con greps, pero metiendo alias en el base RC. Ah, sí, es verdad, es cierto. Es cierto. Y el caso es, la verdad que lo he estado viendo y no sabía si esto detectaría, porque los binarios nos han cambiado, realmente comparáis con /bin/ps, que al llamarlo al programa, la ejecución sería... Sí, sería, porque no lo ocultaría. claro, porque lo no ocultaría cogemos para el el path. usuario, pero no para el programa. Entonces, no sé yo si esto lo detectaría. Es Pues, un anti-anti. Pues muy interesante, porque es verdad que al llamar directamente a la ruta del PS y no a lo que aparezca, a lo que la bus busque dónde está, se podría hacer ahí un anti-anti. Sí. Anti-anti-anti. Me has dado una buena idea para meter más features. Voy a meter eso. Chequear el path y los alias. Sí, Pues sí. sí. No, además está muy bien y se pueden detectar más cosas con eso que has dicho. Sí, sí, está bien. Vale, pues muchas Vale, gracias, Gracias. Ah, sí, vale. Hola. Hola. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que habéis dicho de... Sí. Vale. Con lo que habéis dicho bueno, que a veces crashea el proceso y demás. Sí, Y habéis dicho que es culpa es culpa del rootkit, ¿no? sí. Vosotros no tenéis ninguna manera o sea, podría haber falsos positivos en ese caso. ¿Hacéis algún tipo de verificación de Sí. vuestro software Sí, para sí. comprobar que no crashea, Claro. etcétera, etcétera? Sí, lo ejecuto 4.000 millones de veces. Bueno, no sé si eso cuenta, pero... Sí, sí, claro, porque lo que estoy haciendo es, mi código se ejecuta 4.000 millones de veces. Eso quiere decir que si mi código está mal, peta. Entonces, cuando veo las pruebas de rendimiento, lo pruebo con rootkit y sin rootkit. Sin rootkit, ejecutar el mismo código 4.000 millones de veces, si hay un leak, se ve. Se ve porque además yo tengo un htop así todo el rato para ver si la RAM crece, cómo va en la CPU, para tal, ¿no? Entonces, claro, cuando ya hay el rootkit y peta en 2 minutos, digo, esto no es mi culpa. Pero, digamos, claro, como lo tenemos que ejecutar 4.000 millones de veces el mismo fragmento de código, ese es el test que hacemos. Y yo tengo todo el rato el htop para ver si crece la memoria, aunque sea un poco, si veo algo lineal, de que vaya creciendo cualquier cosa, yo estoy al loro. O sea, pero es algo manual que vamos haciendo, nada más. No sé si eso te satisface o si tienes alguna sugerencia para hacernos. Bueno, en sugerencia concretamente sé que se puede, o sea, se puede hacer demostraciones y demás para ver si te sales del estado en el que debes estar. Una pregunta. Pero no es que controle precisamente del ¿Tu tema. empresa vende autorías de código? ¿Puede ser? No. Mi empresa... Pregunto, no sé. No, pero muy bien, ¿eh? No. Ah, vale, vale. Pero era simplemente por saberlo. Muchas gracias. De todas formas, el código es público, con lo cual cualquiera lo puede ver, colaborar o analizar. Perfecto. ¿Alguna duda más de lo que sea, o sugerencia, comentario? Venga, hombre, animaos. No sé si hay alguien que baje, que si alguien tiene dudas, que baje. No. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.